Dios bendiga a cada una de sus vidas. Reciban un saludo especial desde la ciudad de Chilliwack, British Columbia, en Canadá, deseándoles ricas y abundantes bendiciones. Hoy traigo el tema: el soborno de la guardia ante la tumba de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 12 al 15, dice la Escritura: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta porción bíblica nos presenta una escena intrigante y llena de consecuencias que vamos a ir desglosando. Punto número 1. Los guardias atónitos. Las mujeres que visitaron la tumba de Jesús se encontraron con un ángel que les anunció la resurrección del Señor Jesucristo. Mientras ellas iban a dar la noticia, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Podemos imaginar la perplejidad de estos soldados. Habían sido testigos de un evento sobrenatural: el sello roto, la piedra removida y el sepulcro vacío. El Señor Jesucristo había resucitado, pero para ellos, ¿cómo explicarían esto? El segundo punto que encontramos en este pasaje bíblico es el soborno y la mentira. Los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron para deliberar. Decidieron sobornar a los guardias con una gran cantidad de dinero. Les instruyeron a difundir una mentira: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Fue lo que ellos le dijeron, les ordenaron que dijeran. Es decir, intentaron encubrir la resurrección de Jesús. Y el tercer punto es el temor a las consecuencias. Los guardias, los soldados, probablemente asustados por la posibilidad de enfrentar al gobernador con esa noticia, aceptaron el soborno y propagaron la falsedad. El relato concluye con la frase: este dicho es comúnmente reportado hasta el día de hoy, es decir, la mentira persistió lamentablemente. Amados hermanos y amigos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro más grande de la historia. Todos han muerto, pero hasta aquí nadie se ha levantado de entre los muertos, y Jesucristo es el único que ha muerto y se ha levantado de entre los muertos. La tumba quedó vacía y Él está sentado a la diestra del Padre. Este fue el milagro que conmovió el cielo y la tierra, todo. Ni siquiera lo del Mar Rojo, las murallas de Jericó y otros grandes acontecimientos tienen tanta manifestación física y espiritual del poder de Dios como ello. Indudablemente es el más grande milagro de la tierra, y esos hombres de la guardia, esos soldados, fueron testigos de él. Y ante este acontecimiento, pues uno podría decir que aquellos hombres, aquellos soldados, cambiaron su vida radicalmente, pero no fue así. Toda esta manifestación sobrenatural que se dio el día de la resurrección de Cristo era para que definitivamente esta guardia o estos soldados se hubieran arrepentido de sus pecados, hubieran dejado su vida hasta de soldados y se hubieran entregado completamente a Dios. ¿Y por qué no fue así? Mateo capítulo 28 versículo 11 lo dice: he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y lo más asombroso es que los soldados tuvieron miedo. Algo no muy común, eran hombres de guerra y estaban acostumbrados al peligro, pero era tan grande ese miedo que temblaban y se quedaron como muertos. Y para ello permítame leer el capítulo 28 de Mateo desde el versículo 1 en adelante, donde dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y obsérvelos que con todo y ello, esos guardias fueron hacia los sacerdotes y le dijeron todo lo que había sucedido ese día. Es muy posible que no se les habrá olvidado ningún detalle, porque a pesar de estar tan espantados por lo que vieron, sus vidas corrían peligro. Tenían una misión y fracasaron. Merecían una sanción muy grande, hasta la muerte misma. Y por otro lado, también en ese momento los sacerdotes se daban cuenta del gran error que habían cometido.
aquel que mataron era realmente el Hijo de Dios, el Mesías. Se habían equivocado. Y aquí está el detalle. Era tan grande la verdad de todo lo que había sucedido, el secreto que tenían esos soldados en sus corazones, que nadie más podía saberlo. Por esto los sacerdotes le dieron mucho dinero. De esta forma no mencionarían nada de lo que habían visto, oído, en fin. Al contrario, dirían que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Qué terrible lo que esta guardia, estos soldados hicieron, porque ellos tomaron la decisión más tonta de su vida. En otras palabras, vendieron el milagro, vendieron el ser testigos del milagro más grande de la historia, cambiaron eso tan maravilloso que habían vivido por un poco de dinero que no les duraría mucho. Qué tristeza da lo que los guardias hicieron ante la tumba de Jesús. Da mucha pena por ello. Hubiera sido mejor lo que uno piensa, que se hubieran arrepentido de todo su corazón, que se hubieran humillado, se hubieran postrado a los pies del Señor y le hubieran dicho: heme aquí, Señor, te entrego mi vida, pero ya sabemos que así no fue. Pero lo más triste es que muchas veces la humanidad hace lo mismo con el milagro que Dios hizo en sus vidas. Hablamos de estos soldados, tal vez los criticamos, pero en muchas ocasiones somos iguales. Sí, se vende el milagro, no se toma la actitud correcta, la actitud de alguien que vio el poder de Dios frente a determinadas circunstancias en su vida. ¿Cuándo o cómo sucede esto? Sí, lo hacemos al pecar, lo hacemos al negar a Dios. Esas veces que no queremos decirle a nuestros amigos que somos cristianos, esas veces que otro necesita ayuda y no le mostramos el camino de la salvación. Lo hacemos cuando no creemos a Dios capaz de hacer algo. Le ponemos límites a Dios cuando no hay nada imposible para el Señor. Y cuando no se tiene la fe suficiente para creerle a Dios y a su palabra, ahí es donde se vende el milagro. Pero hay mucha gente como estos soldados de la guardia, viendo el poder de Dios en acción, viendo el milagro más grande que nadie jamás haya visto y siendo testigos de las manifestaciones de la gloria de Dios. Aún así son incrédulos. E igualmente así lo hizo el pueblo de Israel. Habían visto cómo Dios lo libraba de Egipto, el Señor abrió el mar rojo en dos, les envió comida, codornices en abundancia hasta que se les salían por las narices, y no creyó que Dios pudiera hacerlos entrar en la tierra prometida. Podríamos preguntarnos por qué estaríamos dispuestos a vender el milagro. Número 1, por miedo. Miedo a perder nuestras vidas, pero no tal vez la vida normal, común y corriente en cuanto a que nos maten, sino nuestra vida social, de trabajo, de puestos o de aquellos logros insignificantes que tenemos, etc. Los soldados no estuvieron dispuestos a defender la verdad, a revelársele a los sacerdotes y a decirles que aquel que habían matado resucitó y era el Hijo de Dios. No lo estuvieron, no fueron ni estuvieron dispuestos para ello. Y el apóstol Pablo nos motiva a defender esta verdad, la verdad del Evangelio. Él dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay vidas que se avergüenzan del Evangelio, cambian la verdad por un poco de placer social o físico. Dios hizo un milagro en su vida, tú crees en Dios cuando ves el milagro, ¿verdad? Cuando ves el poder de Dios en tu vida, dice, ay, si hay Dios, ahí es cuando crees que hay un Dios. Pero en muchas actitudes se niega el milagro de Dios y el hecho de que se cree en Él. Por ejemplo, cuando se le pregunta si es cristiano, inmediatamente él dice, yo no, mis padres, mi abuelo, mi abuela o mi tío, mi tía, ellos son los que van a la iglesia, pero yo no creo. Esta clase de personas que niegan al Señor se atemorizan más de perder a un amigo, a unos compañeros de clase, de trabajo o un lugar social, que el propio temor de negar el milagro de Dios. Y dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Así que agárrate del reino de Dios, porque es para los valientes. Y el segundo punto es por desprecio e indiferencia. En otras palabras, por tibieza espiritual. Se desprecia el milagro de Dios en esa vida, lo que Dios ha hecho en él o en ella, porque los demás influyen en sus vidas. Entonces, si ellos hacen lo malo y a él todavía como no se ha consagrado o ella no se ha consagrado, entonces se ve tentado y también hace lo mismo que hacen los demás. Como el dicho popular,
¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Porque se cambia el milagro de Dios en cosas momentáneas y así también se da un mal testimonio, y por el mal testimonio muchos no quieren estar en el camino del Señor y se convierte ese hombre en piedra de tropiezo, esa mujer en piedra de tropiezo, para que otros vengan a los pies de Cristo y se conviertan de corazón al Señor. Que Dios nos libre y nos guarde de ser una piedra de tropiezo, cuando debemos de ser de bendición, de testimonio y ser heraldos para otros, para la gloria de Dios. Jamás menosprecies la bendición de Dios, la salvación que el Señor te está dando, que te está ofreciendo. Jamás lo hagas, porque nunca podrás entrar al reino de los cielos. Los israelitas se quejaron, blasfemaron y por esto se perdieron la gran bendición de entrar a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Mucha gente quiere entrar al reino de los cielos, pero sin pasar por la cruz. Mucha gente está convencida que si vive de cualquier manera, sin santificarse, sin ser un sacrificio vivo para Dios, que así de cualquier forma va a entrar al cielo, pero está engañado, porque la palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Si sembramos en lo espiritual, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, pues eso es lo que vamos a segar en el reino de los cielos. Recogeremos las bendiciones inimaginables, como dice la primera carta de Corintios capítulo 2 en el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lindo es el Señor. Y Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Así que no le permitas a nada ni a nadie, y menos al diablo, que el Señor lo reprenda, que te soborne tu bendición. Termino diciéndoles que hay que tener mucho cuidado con la incredulidad y la desesperación, porque pueden llevar a decisiones equivocadas. Por ejemplo, como vimos ya, los guardias, los soldados, testigos de un evento milagroso, optaron por la mentira y el soborno en lugar de enfrentar la verdad. Y la verdad siempre prevalecerá. Aunque intentaron encubrir la resurrección, la historia de Jesús se propagó y transformó vidas, y la sigue transformando para la gloria del Padre. Como seguidores de Cristo debemos ser valientes y fieles a la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición o temor a las consecuencias. Bendito sea nuestro Dios, que nos ayude, que nos fortalezca, que fortalezca tu vida. Aunque pases por los momentos más difíciles, entienda que Dios está contigo. Cuando nosotros invocamos su nombre, claman los justos y Jehová oye. Él escucha nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica. Él quiere que usted y yo nos humillemos cada día delante de su presencia, reconozcamos que Jesucristo es el Señor y que fuera de Él no hay otro. La salvación del alma del ser humano solamente se da a través de Jesucristo. Él mismo dice en su escritura, en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y no sientas temor ni pena testificar que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y de las maravillas que Él ha hecho en tu vida. Así que estos soldados de la guardia de la tumba de Jesús, que se dejaron sobornar por miedo, por amor al dinero, nos deja una gran enseñanza para nosotros no hacerlo. Hagamos todo lo contrario a los soldados de la guardia de Jesús. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Publiquemos las buenas nuevas de salvación. Proclamemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, al mundo entero. Y usted, amigo y amiga que me escucha, que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, le hago una invitación muy especial. Sé que es de parte del Señor, porque este es el evangelio: proclamar las buenas nuevas para alcanzar la vida eterna, para que usted venga a Cristo y lo reciba en su corazón, y hoy mismo sea un hijo o una hija de Dios para entrar al reino de los cielos. Así que repita conmigo en alta voz esta oración de fe y dígale así al Señor:
Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Le felicito por ser un hijo, una hija de Dios. Recuerde que solo los valientes entran al reino de los cielos. Y no olvide que Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Estemos listos, preparados para escuchar el sonido de la final trompeta. Dios te bendiga mucho.